Bienvenidos una vez más a su sesión de CCNA. La idea en este capítulo 11 es un resumen o darles a ustedes un resumen de lo que en este capítulo se debe ver cuando estemos en una sesión en vivo de nuestro material o cuando estemos en alguna clase en alguna red social o simplemente es un adelanto de lo que usted leería en un capítulo normal del material oficial de certificación. Eh, Vamos a empezar aquí con este capítulo 11, que es el tema de IPv4 addressing, que es uno de los temas bastante más sonados a la hora de hacer sus estudios, ¿no? de CCNA, porque durante mucho tiempo fue un, un tema como complicado porque incluye cosas con números, pero que yo siempre he transmitido que es bastante sencillo, ¿no? Porque simplemente sumar, restar y estar atento a unas escalas que son casi siempre las mismas, ¿sí? Y en la medida que tomemos esto con esa simpleza, eso nos va a ayudar mucho cuando veamos después IPv6, ¿sí? En el caso de las direcciones IPv4 ya sabemos que son cuatro números separados por puntos y que está acompañado de un elemento que se conoce como la máscara de red, que es lo que indica qué parte del número que estamos viendo representa la red o a la dirección de host. Entiéndase que, bueno, obviamente, ya sabemos a este punto que son redes y todo esto, y que en consecuencia necesitamos identificar de forma única a un dispositivo dentro de una red. Pero como son varias o son distintas redes, debe haber una forma de identificar estas redes. Y para eso, bueno, finalmente utilizamos la máscara, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? Una dirección IPv4 con su máscara abajo, que básicamente la máscara en binario es una consecución de unos y hasta donde terminan los unos es la parte de red y cuando ya no son más unos, sino en consecuencia ceros, entonces vemos la porción de host. El asunto aquí es que precisamente esa red que estamos viendo en este momento es una dirección IP de una máscara con clase. Pero la idea es que esas máscaras pueden ir cambiando en la medida que ya no utilizamos las redes con clase porque es muy normal. Queremos redes más pequeñitas o más ajustadas a un determinado requerimiento y por tanto vamos a empezar a ver cómo esos unos empiezan a invadir esa sección gris y hacen más pequeña la cantidad de hosts, pero aumentando la cantidad de redes. Chicos, es un resumen. La idea de esto es verlo en clase para que ustedes puedan agotar sus preguntas o leer ya previamente un capítulo o una información al respecto. Si usted tiene alguna duda, donde estamos publicando este material, seguramente hay una sección para agregar sus dudas. Háganoslas llegar, por favor. Recuerden que estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter. Simplemente escriban CACCNA y nos van a encontrar. Ahí tienen, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, máscaras que no son las máscaras tradicionales de las clases A, B y C. Son máscaras diferentes. Por ejemplo, tienen ahí un barra 25, 26, 27, otras máscaras. Vean que la cantidad de unos se hace más grande y que recuerde, hasta donde terminan los unos es la parte de red y después ya donde son ceros es la parte de host. Básicamente lo que hace un equipo como un router es hacer una operación booleana que se llama un AND. A través de ese AND determina cuál es la red, ¿sí? Un AND es básicamente comparar los unos de la dirección de red pasada a binario versus los unos de la dirección de la máscara de subred pasada a binario. Cuando coinciden uno, el resultado es 1. Esa es la operación booleana. Cualquier cosa diferente regresa a un cero. Van a tener otros videos explicativos y cosas más en la cátedra que se ve dentro del curso del material de NetaCat. Y bueno, aquí tienen un ejemplo bastante explícito de cómo, por ejemplo, en esta red, que es la red 192.168.10.0/24, dibujada ahí en ese círculo, en esa elipse del lado izquierdo, vean que todos los elementos están identificados con un IP de esa red. La 1, la 10, la 55, la 101. Pero ¿por qué se sabe que todos esos elementos son de la misma red? Porque son unas redes barra 24. Significa que hasta el bit 24 tienen que ser exactamente iguales. Es decir, que los números 192, 168 y 10 tienen que ser iguales en todos los elementos para considerar los que están dentro de la misma red. El último va variando de acuerdo al host y lo identifica de forma única. Que esa identificación dentro de IPv4 también tiene unas reglas. No se puede colocar la dirección de host donde todos los números son cero o la dirección de host donde todos los números son uno o en consecuencia 255 en decimal. Si usted no está entendiendo nada de esto, chicos, no se preocupe. Esto es un resumen. La idea es que usted participe en una de nuestras sesiones en vivo y lo pueda ampliar, ¿sí?
Dentro de IPv4 hay varios tipos de comunicaciones. Tenemos las comunicaciones únicas, que es comunicarse unilateralmente con un dispositivo. Tenemos las comunicaciones multicast, que son para comunicarnos con un grupo de dispositivos dentro de una red. O las direcciones broadcast, que es cuando nos queremos comunicar con todos los dispositivos. ¿Sí? Bueno, también tenemos dentro del mundo IPv4 direcciones públicas y direcciones privadas. Públicas son aquellas direcciones que hemos utilizado durante muchos años. Recuerden que IPv4 es un protocolo que ya lleva, no sé, 30 años con nosotros y es lo que ha permitido que de forma única los equipos se comuniquen en Internet. ¿Sí? Esas son direcciones públicas que ya se acabaron. ¿Sí? Y han existido mecanismos durante todo este tiempo para evitar que ese agotamiento afecte notablemente la red. O que se dé cuenta, usted como usuario al final no se da cuenta si esas redes se acabaron o no, si esas IP se acabaron. Usted sigue usando Internet, ¿verdad? Y seguramente si ahora mismo verifica cuál es su IP, va a ver que es una IPv4 pública. Lo puede verificar yendo ahorita a un navegador y colocando What's my IP address o simplemente cuál es mi IP address y le van a aparecer páginas que le indican cuál es su IP pública en este momento. Generalmente va a ser una IPv4. Eh, pero bueno, ya esas IPv4 públicas, digamos, cuando digo que se acabaron es que ya no le podemos asignar más direcciones nuevas a más elementos, más empresas, más sitios, ¿sí? Las empresas durante todo este tiempo lo que han utilizado es mecanismos como los NAT, como el subnetting y todo este tipo de herramientas para permitir prolongar la vida útil de IPv4. Pero definitivamente ya se está abriendo paso IPv6 de a poco, ¿sí? Entonces hay un RFC, que es ese que está ahí en la pantalla, el 1918, que determina, bueno, cuáles son los IP públicos que deben utilizarse, ¿sí? Es decir, el RFC 1918 define cuáles son las IPs privadas, ¿sí? Mejor dicho. Cualquier cosa que no esté dentro del rango privado, en consecuencia es público. Ahí tienen algunos rangos. 10.000, todo lo que comience con 10 es privado, todo lo que comience con 172.16 hasta 172.31 es privado, y todo lo que comience con 192, 168 es privado también. Es decir, que si usted le dice una dirección 111, como esa dirección no está dentro de este rango, significa que es público, ¿sí? Este es uno de los mecanismos que se utilizó para prolongar la vida útil de IPv4, el NAT, que es traducir lo privado a público. De hecho, ahora mismo seguramente su proveedor de servicio está haciendo con su conexión de red un NAT. Vean, por ejemplo, que el agotamiento de direcciones afecta, por ejemplo, a una empresa que necesita publicar un servicio web, por ejemplo, de manera única. Entonces, ese servidor web que está en su intranet necesita una IP pública única para poder ser encontrado en Internet. Entonces ahí cuando la empresa necesita un IPv4 y el proveedor, bueno, a través de alguna asignación reservada que tenga y a cambio de un costo financiero, le asigna la dirección IP. Otras direcciones especiales dentro de los segmentos de IPv4 son las loopback, este famoso rango 127.00, con el cual usted podía hacer una prueba y puede seguirla haciendo para comprobar que el protocolo TCP/IP o el stack TCP/IP está funcionando de forma adecuada. Un desperdicio de direcciones porque es todo un rango para eso. También tienen las link local address, que también se conocen como direcciones APIPA, ¿sí? O Automatic Private IP Addressing, que es cualquier cosa que comience con 169.254, ¿sí? Cuando un computador con Windows, por ejemplo, enciende e intenta buscar un IP por un servicio de asignación automática, si no encuentra ese servicio, se coloca un IP como esta, ¿sí? Eso significa que falló la búsqueda de ese servicio automático. Ahí están como que todas las clases especificadas, ¿sí? A, B, C, D y E. Las D son múlticas y las E son experimentales. Pero bueno, ya nosotros básicamente usamos más es el subnetting, ¿no? O sea, si nos basamos en las direcciones de los segmentos clásicos, pero casi todo lo que hoy en día es subnetting. Las asignaciones de direcciones están controladas por la IANA, que a su vez le asigna pools de esas direcciones a los registradores regionales, ¿sí? Ahí tienen un poquito de por qué nosotros tenemos que segmentar las cosas en redes. Básicamente lo que tratamos de hacer es acortar o disminuir los dominios de broadcast. Mientras más pequeños sean, mejor rendimiento de tener la red y más control a nivel de políticas, de control de tráfico, etcétera, tendremos, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo, el problema que sería tener grandes dominios, además del desperdicio de direcciones, sería poco eficiente tener grandes dominios de broadcast. Así, por ejemplo, una red con un montón de switches conectados, todos dentro de la misma red lógica, generalmente suele ser un problema de rendimiento.
Entonces nosotros lo que hacemos es agrupar las redes, ¿no? Por funciones, no sé, por ubicación geográfica. Hay varias formas de dividir una red local, ¿sí? Durante el transcurso de esta clase en particular hacemos varios ejercicios de subnetting, que ahora mismo no nos vamos a detener a explicarlos uno por uno porque no tendría sentido, sería un video muy, muy largo. Lo mejor es participar en alguna de nuestras clases y hacer el ejercicio. Por supuesto que también existe mucha información en internet, ya hay calculadores que hacen esto. Claro, el tema es que de cara al examen usted no tiene acceso a ninguno de estos materiales, ¿sí? Entonces la idea es que usted pueda crear básicamente de forma automática en su mente estos tipos de configuraciones, entender, por ejemplo, cuántos hosts pueden obtener de un barra 16 o de un barra 18 o de un barra 20 o cuántas redes pueden ser a partir de ahí como reglas que lo permiten hacer, ¿sí? Eh, ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de asignar direcciones IP? Bueno, en el mundo privado realmente eso no es muy importante, ¿sí? Salvo que usted quiere tener como en su mente o en sus papeles, en sus documentos de la red, alguna referencia. Por ejemplo, es muy común que las organizaciones separen su red, por ejemplo, algo así como 10.0.0.0 barra algo, donde el segundo octeto significa, no sé, en qué piso está, y el tercer octeto identifica qué tipo de servicio es. Hay muchas empresas que hacen eso. O, por ejemplo, el tercer octeto hace referencia a una VLAN en particular. Pero en sí no hay como una regla que diga cómo usted debe dividir una red ni qué direcciones IP le debe asignar. Porque recuérdese que en el mundo privado usted puede hacer lo que usted quiera. La única cosa en la que yo he visto que eso tiene algún tipo de desventaja es cuando, por ejemplo, tenemos el caso de las VPN. Y sin embargo, ya hay soluciones modernas para eso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando te hace una VPN, generalmente en el proceso de creación de la VPN, tiene que indicarle cuál es la red local del extremo A y después tiene que decirle las redes del segmento B, es decir, dónde se va a conectar. Si estas coinciden, generalmente es un problema. Digamos, lo ideal, el escenario ideal es que la red de origen y destino sean diferentes. Entonces hay algunos dilemas, ¿no? A la hora de configurar, pero no son imposibles de hacer. Otro ejercicio que se hace durante este capítulo es lo del VLCM, el Variable Length Subnet Mask, que la idea es que usted puede ir creando redes o subredes donde la máscara no siempre es la misma, sino que va variando. Ese es básicamente el fenómeno. La idea es como hacer un esquema de direccionamiento donde casi no se pierdan direcciones. Y eso depende del tamaño de la red, es decir, cuántos hosts hay en esa red, ¿sí? Pero insisto, es que hoy en día eso no es tan estricto porque, bueno, las redes, no es que creamos una red para 20 cosas. Sin embargo, hay escenarios. Por ejemplo, yo ahora mismo trabajo en un proveedor de servicio y, bueno, hay un segmento de red barra 30, que son todas las redes barra 32 para asignarle loopbacks a los equipos y para poder administrarlos. O se crean varios segmentos barra 30 que nada más ofrecen dos direcciones públicas o dos direcciones privadas para los enlaces punto a punto de las satelitales y cosas así por el estilo. Pero lo que me refiero específicamente es que el número del IP no hace ninguna diferencia. Usted puede escoger el que usted quiera porque precisamente para eso es privado. Bueno, al final el ejercicio, como todos los capítulos que hemos hablado anteriormente, terminan con un laboratorio, un quiz y una serie de preguntas que nos podemos hacer para considerar que hemos aprendido lo suficiente. Este capítulo es uno de los más importantes del curso porque si bien han disminuido el porcentaje de preguntas de IPv4 en el examen de certificación, se da por entendido que un especialista en redes tiene que dominar IPv4. Así que lo mejor es ponerse manos a la obra, participar en alguna de nuestras clases en vivo y ampliar sus conocimientos. Si no, perfectamente en Internet hay cientos de videos. De hecho, hay uno muy, muy bueno y muy claro de cómo se hace el proceso de subnetting, que me parece genial. De hecho, es uno de los videos con más visitas en YouTube, lo puede buscar. O sea, va a dar cuenta cuál es inmediatamente. No, no lo hicimos nosotros, lástima. Pero bueno, también tenemos videos en nuestro canal respecto a cómo se hace subnetting. Así que los invitamos a participar en nuestra comunidad. Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Y si ya forma parte de nuestra comunidad, pues muchísimas gracias por seguirnos y esperamos también sus comentarios, dennos feedback de qué les ha parecido hasta ahora las clases o el contenido que les hemos ofrecido. Por ahora, chicos, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.